Bueno, para hoy vamos a trabajar lo que es la energía potencial gravitacional y lo que es la energía potencial elástica. Empecemos con la energía potencial gravitacional. Vamos a decir que la energía potencial gravitacional es la energía que posee un cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo, este balde, esta masa M es la energía que poseen en función de su posición o debido a su posición vertical. Cuando hablamos de gravitacional, pues nos estamos refiriendo a que tiene que ver con la gravedad. Entonces siempre vamos a tomar un nivel de referencia o una posición de referencia. En este caso, miren, acá voy a colocar esta como la posición de referencia, el piso. Con respecto al piso, con respecto a esa posición de referencia, esta masa M se encuentra a una altura h. Medida esa altura desde el piso. Entonces, si se encuentra a una altura h, voy a decir que por estar a cierta altura con respecto al nivel de referencia, posee energía potencial gravitacional. ¿Cómo la calculo? Simplemente como el producto de la masa por la gravedad por la altura. Así voy a calcular la energía gravitacional que posee esta masa en este punto, en esta posición, con respecto a esta referencia. Eso es con respecto a esta referencia, pero puedo calcularla con respecto a otras referencias. Si ustedes se dan cuenta, esta masa la están utilizando acá para clavar este elemento, para meterlo dentro de la Tierra. Entonces, si yo veo dónde va a finalizar el recorrido de mi masa, fíjense que no va a llegar al piso el recorrido de mi masa, sino que cuando caiga va a caer sobre esta estaca. Exactamente sobre esta estaca. Y entonces ahí el nivel de referencia es a donde va a pegar. Ese es el nivel de referencia. ¿Y cuánta energía tiene ahí? Pues entonces la energía que posee respecto a este nivel de referencia, a donde va a llegar, la obtengo multiplicando masa, gravedad, altura, pero en este caso la altura que consideraré será este valor de altura. La altura que se puede desplazar esa masa. ¿Listo? Eso tiene muchas aplicaciones, miren. Estos son elementos que sirven para clavar cosas al piso. Entonces, fíjense, aquí tiene un motor. Ese motor empieza a trabajar y lo que hace es enrollar este cable. Al enrollar este cable acá, se levanta esta masa. Cuando ya está a cierta altura, entonces se quita un trinquete y la masa cae. Como es una masa grande, la masa cae. Entonces lo que hago es almacenar energía potencial y luego cuando la suelto se desarrolla toda esa energía potencial sobre un objeto. Y le llega esa energía a un objeto. Aquí hay otro principio y es los pozos, pues que ya no se trabajan ahora, pero antiguamente pues se trabajaba aquí con el balde y la polea y lo que se hacía era sacar agua de este pozo. Para sacar agua de este pozo, pues yo por el contrario, subía el agua, entonces el nivel de referencia era el agua y que tenía que ponerle energía potencial al agua. Si yo la dejaba caer, pues se devolvía y caía con gran velocidad al pozo. ¿Listo? Estos son ejemplos de energía potencial gravitacional. Vamos a hablar también del cambio de energía potencial gravitacional. Entonces, cuando mi masa que está acá, miren, yo la elevo cierta altura, entonces voy a decir que almacené cierta energía potencial. Pero como yo tengo que tener siempre un nivel de referencia, entonces si este es el piso, si aquí está mi nivel de referencia, este es el piso, miren. Entonces respecto al piso, esto ya estaba a cierta altura, ¿cierto? Miren, yo mido respecto al piso, aquí ya había una altura, que la puedo llamar una altura H1. Ahora, yo tomé mi masa que estaba a una altura H1, mira, estaba mi masa aquí en esta altura, y la elevé, la fui elevando. Entonces lo que hice fue almacenarle energía potencial gravitacional. ¿Listo? Le almacené energía potencial gravitacional. ¿Cuánta le almacené? Entonces la llevé hasta una altura H2 con respecto al piso. Entonces ahora la ubico aquí a una altura H2 respecto al piso. Pero fíjense en una cosa.
La altura h que la moví fue esta altura, ¿cierto? Mire, la altura h que la moví es esta distancia en azul. Esta fue la altura h que la moví. Entonces yo voy a decir que aquí hubo un cambio en la energía potencial gravitacional. ¿De cuánto es ese cambio? Entonces lo voy a hallar como masa, gravedad, por la diferencia de alturas. Altura 2 menos altura 1. ¿Listo? Ese es el valor del cambio o la variación de energía potencial gravitacional que sucedió en este cuerpo. Estaba a una altura con respecto al piso, fue a una altura 2 con respecto al piso, ¿listo? Pero realmente se desplazó, fue a una altura h. Esta altura h, pues la voy a obtener como la diferencia entre estas dos alturas. Fíjense, la altura h, que es esta longitud, será toda esta longitud menos este pedazo. ¿Listo? Y entonces voy a decir que una variación en la energía potencial gravitacional, que será masa gravedad, altura 2 menos altura 1, o masa gravedad por altura, fue el cambio de energía potencial gravitacional, les repito, respecto a esta posición de referencia, que es el piso. Recuerden que esta variación se representa con la letra delta y que esta letra delta quiere decir cambio en la energía potencial gravitacional. Bueno, hablemos de la energía potencial elástica. Entonces vamos a decir que la energía potencial elástica es la que tiene un resorte en función de su deformación. Un resorte es capaz de deformarse. Entonces miren este resorte que tenemos aquí marcado. Aquí dice x igual a 0. X igual a 0 es el punto donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. O sea, el resorte no está deformado. Estar deformado es que está estirado o comprimido. Cuando lo saco de esta se llama la posición de equilibrio. Cuando yo lo saco de la posición de equilibrio, yo lo que hago es almacenarle energía a mi resorte. Y entonces, si yo me llevo a mi resorte, bueno, entonces yo puedo coger este resortico y estirarlo. Y le coloqué la masa y lo estiré hasta esta posición. Entonces lo que hice fue que le almacené energía al resorte. ¿Qué pasa cuando yo suelto esto? Si la fricción entre el piso, mire que esto tiene rueditas, la fricción entre el piso y el objeto es mínima, es despreciable. Digamos que esa es una pista de hielo y las rueditas son de acero, entonces la fricción es despreciable. Entonces cuando yo suelte, inicialmente yo traigo todo mi sistema así. Eso es una masa, la traigo hasta acá. Luego la suelto. Entonces mi resortico lo que hará será traérmela de retorno a la posición de equilibrio. Sin que yo ejerza ninguna fuerza, nada, el resortico por sí solo es capaz de desplazar esta masa. ¿Por qué? Porque se almacenó energía sobre él. Y luego llega acá, pero él no va a parar acá, sino que como trae energía almacenada y llega acá con velocidad, esta masa llega acá con velocidad, sigue moviéndose. Si lo tenía acá, pues llegará hasta esta posición. Pero si lo deformé más longitud, si lo deformé hasta acá, miren, si lo llevé de acá hasta acá, pues él retornará hasta la misma posición en sentido contrario, idealmente. Y acá la masa es la que almacena energía sobre el resorte. Cuando su velocidad es 0, nuevamente el resorte vuelve a sacar su energía y es capaz de desplazar la masa. Por inercia, la masa nuevamente continuará y le almacenará más energía al resorte. El resorte se activará y nuevamente cogerá y desplazará la masa. Recuerde que cuando yo tengo una masa que se desplaza, hago un trabajo. Y el trabajo, recuerden que es energía, ¿no? Yo puedo hacer trabajo si tengo energía. Entonces, los resortes almacenan energía. ¿Cuánta energía almacena un resorte? Entonces voy a decir que almacena energía potencial elástica. Y que el valor es la constante del resorte, un medio de la constante del resorte por la deformación de ese resorte al cuadrado. Entonces miremos qué es cada cosa. Un medio pues es un valor constante, ¿cierto? Un valor fijo. La constante del resorte se llama constante de elasticidad.
Y esa constante me dice qué tan duro o qué tan blando es el resorte. Entonces, no es lo mismo el muelle de un camión, que ustedes han visto que son unos resortes durísimos, que necesitan de muchas toneladas para comprimirse, que un resortico, por ejemplo, de un esfero. Son diferentes las durezas. Como son diferentes las durezas, quiere decir que estos valores de K son diferentes para ellos. El K tiene que ver con la dureza del resorte. Y la deformación es cuánto usted deformó el resorte. Entonces, si esta es su posición de equilibrio, mire, y usted trajo el resorte hasta acá, entonces voy a decir que usted lo deformó esta cantidad, delta X. Esa fue la deformación que usted le produjo al resorte. Esta longitud desde la posición de equilibrio hasta donde lo puso. Y voy a multiplicar esa longitud al cuadrado por la constante por un medio y me da la energía potencial elástica que almacené sobre el resorte. Entonces vamos a hacer un problema donde se aplica la parte del resorte que dice, si se requiere una fuerza media de 600 newton para comprimir un resorte, una distancia de 4 centímetros, me preguntan, ¿cuál es el valor del trabajo realizado por el resorte? Ojo, trabajo realizado por el resorte. Y lo otro que me preguntan es, ¿cuál es el cambio en la energía potencial elástica, obviamente, del resorte comprimido? Entonces, lo primero, pues mi dibujo, aquí está mi resorte, ¿cierto? Acá el resorte negro es el que está el resorte sin deformación, la deformación del resorte cero. Luego que aplico la fuerza de 600 newton, logro que mi resorte se me comprima 4 centímetros, ¿listo? Entonces, una vez aplique estos 600 newton de fuerza, logro que ese resorte llegue hasta ahí y se me comprima 4 centímetros. ¿Listo? Me preguntan por el trabajo. Entonces, el trabajo yo lo encuentro como fuerza por distancia por coseno del ángulo. La fuerza pues me la dan. Entonces, si yo reemplazo aquí, trabajo sería igual a, trabajo igual a la fuerza que son 600 newton por, no, no, ahí lo vamos a tomar 600 newton. Ya vamos a ver los signos. Fuerza 600 newton. ¿Listo? Por el desplazamiento, pero lo voy a colocar en metros, 0,04 metros. ¿Listo? Por el ángulo que hay entre el desplazamiento, mire, el resorte se me desplazó así, cuando yo le apliqué esta fuerza. El ángulo entre el vector azul y el vector rojo es 0 grados, entonces aquí tendría que multiplicar por coseno de 0 grados. Bueno, coseno de 0 grados me da 1. Y 1 por 0,04 y por 600 me dará 24 newton metro. Newton metro, recuerde que estos son julios, ¿no? Newton por metro equivale a julios. O sea, 24 julios es el trabajo. Pero, ojo, ese es el trabajo que hizo la fuerza de 600 newton. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, el trabajo realizado por el resorte. Entonces, si yo le hago 600 de fuerza al resorte, el resorte me devuelve a mí esos mismos 600 de fuerza. Entonces, el resorte también me hace exactamente los mismos 600 de fuerza. Miren. Acá. Coloquémosle en un color como más llamativo. ¿Listo? Aquí están los 600 que me devuelve el resorte. 600 newton. Y el ángulo, entonces si yo quiero calcular el trabajo que hace el resorte, me toca cambiar aquí el ángulo. Porque el ángulo ya no serían 0 grados. Aquí sigue siendo por coseno de teta, pero el ángulo ya no es 0 grados. ¿Qué ángulo es? El ángulo entre la fuerza que hace el resorte y el desplazamiento. 180 grados. Entonces este ángulo es coseno de 180 grados. Resulta que el coseno de 180 grados me da menos 1. Y entonces aquí el trabajo, pero este es el trabajo que hace el resorte. El trabajo que hace el resorte es un trabajo contrario al mío y es de menos 24 julios. Bueno, y nuestra siguiente pregunta, el cambio en la energía potencial del resorte comprimido. Entonces yo sé que la variación de energía es igual al trabajo hecho sobre el sistema.
¿Listo? Luego el cambio en la energía potencial es igual al trabajo invertido. ¿Cuánto invertí? 24 julios. Esta energía es positiva. ¿Por qué es positiva? Resulta que yo comprimí el resorte. Y el resorte en esta posición tiene energía almacenada. Si yo le coloco aquí un objeto o si yo coloco mi mano o alguna cosa, él es capaz de desplazármela, es capaz de hacer un trabajo. Luego tiene energía almacenada. El hecho de tener energía almacenada me da para un valor de energía positivo, los mismos 24 julios, pero positivos.